Parcero, buenas tardes. Saludándolos desde las lindas tierras paraguayas. Bueno, ya saben que estamos acá hace algunos días. Hoy, después de mucho tiempo, tenemos la moto, estamos saliendo a probarla, estamos yendo a hacer algunas pruebitas, cómo quedó después del taller. No habíamos tenido la oportunidad desde el día que la reclamamos, debido a que los días siguientes de que la trajimos llovió muchísimo, entonces no salimos pues a hacer pruebas ni a conocer. Hoy sí, hoy un día espectacular, aparte de que estamos de aniversario, hoy vamos a ir a celebrar, siendo una linda ruta, vamos hacia un pueblo que se llama Itapé, queda aquí cerca de Villarrica, donde nos hemos quedado estos últimos días. Nos dicen que hay algo para conocer allá, está cerca al río, que son poblados, que son muy viejos, que tienen mucha historia. La moto ha venido comportándose bien, ha estado encendiendo, ya mantiene el ralenti, el clutch quedó perfecto. Estos días acá en Paraguay han sido muy lindos. Ahora sí, con moto tenemos la oportunidad de empezar a salir a conocer. Vamos en la tarde, hoy está haciendo un calor impresionante, temperatura de 34 grados, creo que sensación térmica como de 37. Estos caminos de Paraguay nos han dicho que son así coloraditos, en tierra roja, cuando llueve se vuelven coladas, tiene mucha arcilla, y cuando está haciendo mucho sol se vuelven duros como si fuera pavimento, se vuelven como una tapia, que hay varios huecos. Muy bien. Claro, ¿cómo va? Bueno, hay otra cosa que no sé si lo van a notar o si lo han notado. Estamos estrenando una de estas, aparte de la que ya teníamos. Esto nos va a brindar o nos va a dar la oportunidad de tener diferentes ángulos en el momento de estar grabando. Paraguay nos ha tratado muy bien. Y sí, la gente nos decía que nos iba a ir bien, pero yo creo que nos está yendo muchísimo mejor. Con todo lo que nos hicieron del arreglo de la moto, lo otro con el tema de este aparatico que también tenemos, fue gracias a una donación que tuvimos acá en la ciudad de Villarrica. Vamos a ir a Itapé y después vamos a recorrer bien Villarrica. Hemos estado acá variado tiempo y no hemos podido recorrer Villarrica. Historia bien interesante la que tiene. Les voy a adelantar, la llaman la ciudad viajera. Después les contamos por qué es la ciudad viajera. Es una historia bien particular que tiene, que no todas las ciudades lo tienen. A ver, díganos ahí en los comentarios, vayan comentando y por qué se imaginan que es la ciudad viajera. ¿Será porque recibe muchos viajeros? Ahí les dejamos la incógnita, listo. Mientras tanto, nos vamos para Itapé. Vamos a hacer la entrada ya al pueblo de Itapé, de donde estábamos muy cerquita, fueron 20 kilómetros por pura pavimentada. Decía que era un pueblo que tenía historia, que es un pueblo antiguo, fundado en 1679, ¿sabe? Que tiene una cantidad de añitos bastante, pura época colonial, está como en una provincia o en un departamento que se llama Guairá, conocida, es famosa en sí. Tiene algo religioso, dicen que hizo milagros y algo así, que la imagen es sagrada, entonces viene muchísima gente en diciembre a celebrar a la Virgen. La Virgen la llaman la Virgen del Paso. Cuando traían la Virgen, la tenían que pasar por el río, la ropa de la Virgen tocó el río, y al tocar el río, una mujer que estaba con el bebé y el bebé tenía mucho calor y estaba haciendo mucho calor, metió el bebé en el río, y entonces desde ahí dijeron que el niño se curó de algo que tenía, como una enfermedad. Entonces dijeron que el río quedó bendecido y que el agua hacía milagros. Al hacer milagros se convirtió en un sitio de peregrinación para la población de acá del Paraguay. Bueno, no sé para dónde vamos. Vamos a buscar aquí en el mapa mejor dónde está lo de la Virgen, para que nos vamos para el lado del río, que está haciendo un calor impresionante y es mejor irnos para allá. Y no, miren eso. Va el río, está bien grande el río, qué lindo, está inundadísimo. Toda la cantidad de agua que ha caído esta semana, que les decía que estaba lloviendo muchísimo, miren.
construyendo una basílica importante, una basílica grandísima para celebrar la fiesta religiosa de la Virgen el 17 y el 18 de diciembre. No pudimos ir a conocer la Virgen, entonces seguimos. Acá estamos en la entrada del pueblo, donde está como la pintura de Itapé, de lo que es el santuario, y miren, hasta este lugar fue que llegamos, pero no pudimos llegar a la casita donde está la Virgen porque estaba completamente inundado y la tapó. Allá se puede llegar caminando, pero cuando llegamos todo estaba inundado por el río, solo se podía llegar en lanchita. Y la verdad nos dio un poco de susto porque el nivel del agua estaba muy alto. Un día muy bonito, muy bonito. ¡Wow! ¡Mira ese atardecer! ¡Qué belleza! ¡Oh! ¡Qué lindo! Bueno, parcero, entonces vengo acá contándoles que hoy es un día de pruebas, de ensayos, de muchas cosas, porque estamos probando, la posición de las cámaras. Aquí volvemos a Villarrica. Esta zona, como le habíamos dicho, es netamente cañera. Aquí se ven a los costados, todo es cultivo de caña. Ya estamos cerca de Villarrica, 9 kilómetros. Seguiremos contándole qué más vamos haciendo por acá en estas hermosas tierras del Paraguay. Hoy ya a descansar. Hola, buenos días. Hola, hola. Muchas gracias por estar acompañándonos. Nosotros somos Cristian y Carolina, dos motoviajeros de Medellín, Colombia, que estamos recorriendo Suramérica en nuestra moto Arriera. Ya llevamos 3 años y medio en este lindo viaje. Hoy vamos a dirigirnos a un pueblo que se llama Félix Pérez Cardoso. Nos dijeron que estaban en fiestas patronales. Queremos ir a conocer el pueblo, charlar un rato con la gente y mostrarles a ustedes cómo son las tradiciones acá en Paraguay. Después de muchos kilómetros, pero muchos kilómetros, no mentira, estamos muy cerca, llegamos ya acá a Félix Pérez y hay muchísima gente, todos preparados para las fiestas. Hay muchísimas bandas, son como grupos de diferentes escuelas, diferentes colegios, está el ejército, entonces ahorita les vamos a compartir lo del desfile. Voy a contar por qué este pueblo es reconocido acá en el Paraguay. Estamos en toda la zona centro y bueno, fue que acá nació uno de los mayores exponentes de la música paraguaya. Aquí llaman a esto la cuna del arpa paraguaya, un instrumento que es muy tradicional y es muy arraigado en la cultura del Paraguay. Llevamos acá un buen rato esperando ya a que inicie. Un calor. Un calor, no trajimos tereré. Lo hemos probado, pero no hemos podido con el tamal. No nos hemos acostumbrado al tereré. Ya lo probamos, un sabor fuerte, porque frío, es un sabor poco conocido para nosotros. Igual como nos acostumbramos al mate caliente, tomarlo frío es un poquito extraño todavía, pero yo creo que con las temperaturas que se vienen, vamos a aprender a tomar tereré, sí o sí. Aparte de estar celebrando la fiesta religiosa de la Virgen, también se están celebrando los 250 años de fundación del pueblo, ¿sí? Seguimos esperando a que inicie el desfile. Parceros, miren lo que es esto, miren el tamaño de la olla donde están haciendo el hervido de la carne, impresionante. Y miren esta otra. Parceros, entonces estamos aquí con Maggie, que nos va a contar en qué consiste el plato, lo que vimos que preparaban
en esas ollas tan grandes. Lo que nosotros popularmente en guaraní ya le llamamos so'oru, que es traducido al castellano es carne blanda. ¿Qué lleva esta carne? Es una carnaza. Lleva morrón rojo, lleva morrones verdes, lleva cebolla de cabeza, lleva ajo, pimentón rojo, sal y un poco de aceite. Y se cocina en su propio jugo. Hey, bueno, parcero, entonces ya terminó el desfile, muy bonito, desfilaron todas las escuelas, el ejército, todas las autoridades y terminan con un gran banquete para compartir y celebrar todo este tiempo de fundación del pueblo, que son 250 años. Esas ollas enormes que les mostramos ahora era para que todos pudieran compartir un rico y delicioso almuerzo. Ya, después de todo, lo que vimos lleno ahora y que estaban sirviendo se ha terminado. Qué bonito es ver compartir a toda la comunidad. ¿Cuántos platos salieron hoy en esas ollas gigantes? 1.500 platos más o menos. ¿Cuántos? 1.500 platos. 1.500 platos se hicieron en Y nos esas quedamos ollas. cortos este año, porque suele sobrar y ahora Entonces el pueblo Sí. ha crecido, la población ha crecido. creció la población. Ah, bueno. Tuvimos demasiada concurrencia de gente. Eso está muy Sí. bien. Maggie, muchísimas gracias por contarnos nada. qué fue ese plato. Vale. Hasta luego. Simple y cortito, pero Ok, riquísimo. gracias. Nosotros ese es nuestro séptimo país que recorremos y Paraguay nos sorprendió porque son sabores muy nuestros, o sea, compartimos muchos sabores, entonces desde que llegamos nos hicieron sentir como en casa, porque la felicidad entra por el estómago. Claro. ¿Cuáles son los parecidos que encontraron acá en Paraguay? No, los condimentos, Ajá. las preparaciones, la mandioca, que nosotros la llamamos yuca. Yuca. Acá la mandioca es como base de la Sí, alimentación sí. para nosotros Sin también. comida. Los platos con carne, la sopa paraguaya sí teníamos mucha expectativa porque para nosotros la sopa es un caldo Claro. y a nosotros nos hablaban la sopa y cuando vimos y es como una torta. ¿Les llamó la atención? Nos llamó muchísimo la atención y bueno, con los amigos que hemos conocido se han encargado de darnos a probar muchos de los platos típicos, entonces bueno, disfrutando mucho de su gastronomía que es deliciosa. Que pasen bien, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, Carolina, por aquí se va a comer un... Bueno, a ver, de Paraguay nos ha llamado mucho la atención que es muy similar a Colombia y son estas vitrinitas con fritos deliciosos. Entonces nos vamos a comer un pastel mandió, mandió es de mandioca, para nosotros yuca, y una empanadita. Vamos a ver qué tal está el pastel mandió de Marta. Recomendado. Recomendado. Después de un rico pastel mandió, de un sándwich de milanesa, les vamos a contar. Fuimos a ver el almuerzo, el compartir, y cuando volvimos ya no había. Ya le habían repartido todo, entonces nos quedamos sin probar. Pero nos contaron qué fue lo que prepararon. No lo pudimos probar, pero se veía delicioso y todos se lo comieron todo, entonces nos suponemos que quedó. Muy rico. Bueno, entonces vamos por acá terminando el recorrido por estas fiestas de Félix Pérez Cardoso, que van bien bacancitas. Nos llamó mucho la atención la comida para todas las personas, el compartir de la gente del pueblo, que es algo muy bonito. Hablamos con muchas personas por ahí, nos saludaron, muchas gracias y bueno, a eso vinimos. A eso vinimos. A conocer los pueblos y la gente paraguaya. Vamos a continuar haciendo por otros pueblitos que hay aquí cerca, que tenemos pendiente todavía contarles de Villarrica, porque a Villarrica la llaman la ciudad andariega, la ciudad viajera, que es algo bien interesante. ¿Será que por eso llegamos a Villarrica? Yo creo que llegamos a Villarrica por eso. Recuerden suscribirse, darle like y mil gracias por acompañarnos en este viaje. Bueno, seguimos. Muchas gracias por los saludos. De nada. Hasta luego. Gracias.